En las últimas 2 semanas observamos ahí un mercado, digamos, neutral en fundamentos, sin muy grandes novedades en el mercado. Luego del último comentario, donde Chicago alcanzó niveles récords ahí en el último mes, la semana del 16. Cuando empezó la semana del 16, vimos Chicago cobrando las ganancias de estas buenas altas que tuvo en la semana anterior. Entonces, como el mercado venía especulando mucho ahí una, digamos, una mejor relación entre Pekín y Washington, entonces una amenización en el conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Entonces amenizó un poquito las cuestiones de mercado. Entonces tuvimos un mercado ahí que aprovechó estos fundamentos para realizar ganancias en las altas la semana anterior. También se utilizó un poco la especulación de las lluvias en Estados Unidos vinieron complicando un poquitito ahí la siembra de maíz y trigo. Ahora ya atrasando un poquito el inicio de los trabajos, lo que también se especuló una posible migración de áreas de maíz para soja, aunque vemos muy temprano para hablar en migración de áreas. Y estas últimas semanas ahí los fundamentos siguieron conflictantes entre entre una demanda firme, digamos, a nivel global en Sudamérica, mientras Estados Unidos aún expectante cuanto a la relación del posicionamiento de China sobre los impuestos. Pero vimos un mercado recuperando terreno esta última semana y llegando ahí a cerrar nuevamente por encima del 10.50 para el mercado julio, que es el mercado mayor referencia para la soja disponible acá en Paraguay. Entonces vimos un mercado mostrando la recuperación que de cierta forma era esperada una vez que en la semana anterior tomó ganancias de las subas de la semana antepasada. Entonces el mercado, como los fundamentos no están muy bien definidos, y la cuestión de la siembra en Estados Unidos esta semana mostró el inicio de la siembra de soja que el mercado esperaba que se iniciara. O sea, el lunes el USDA ahorró una siembra del 2% al último domingo en Estados Unidos, siembra de soja, mientras maíz ahorró una siembra del 5%, si bien que bastante atrasada en relación al el promedio de los últimos 5 años, que ronda ahí los 15%. Así que aún hay que recuperarse la siembra del maíz para mitigar estas especulaciones sobre migración de área para la soja, es, es algo temprano todavía. Podríamos ver con un clima un poco más firme, como se mostró esa última semana en Estados Unidos. Podríamos ver una fuerte recuperación en los trabajos de siembra ya, y este fundamento podría disolverse. Otro punto que generó presión en los últimos días en la soja es la cuestión de que el dólar se mostró muy firme ante una canasta de moneda a nivel mundial, lo que también hace con que la soja de Estados Unidos sea más cara para el mundo y de cierta forma presiona también las cotizaciones. Pero ante todas estas especulaciones, mismo con una exportación abajo de lo esperado, publicada ayer jueves en el caso por Estados Unidos, unas exportaciones semanales abajo de lo que esperaban los analistas particulares. Igual Chicago logró mostrar durante este viernes una buena recuperación, o sea, volviendo a mostrar ganancias ahí frente a las bajas acumuladas. Entonces el mercado mostró ahí recuperación y está trabajando dentro de los rangos que he esperado por el mercado para el momento, dentro de las especulaciones que
que se puedan dar. O sea, el mercado depende mucho de las variaciones, entonces dentro de lo que se esperaba, el mercado está trabajando. Él está bajando y perdiendo terreno y volver a trabajar entre los 10.50, 10.60 para el mercado julio 2018. Y localmente, los compradores en general mantienen los números interesantes acá, los bases siguen bastante interesantes. Mismo con los bases internacionales habiendo retrocedido un poco, retrocedido considerablemente, digamos, desde la semana donde China salió con el listado de productos que podrían estar tasados, que incluía la soja, que hubo un boom en los bases acá en Sudamérica. El mercado vino retrocediendo, pero el mercado local logró mantener un buen nivel de basis que sigue siendo interesante. La industria sigue presentando márgenes confortables, digamos, que le permiten mantener los números a estos niveles, tanto acá internamente en la industria local como la industria en Argentina, como gran parte de la soja paraguaya va para la importación temporaria en Argentina y a las fábricas de allá. Entonces este margen en la industria está permitiendo mantener un buen nivel acá y en teoría tendría márgenes para mejorar quizás en el corto o mediano plazo, mirando el escenario actual. También ya se empezó la comercialización de la zafra 2018-2019 con números relativamente interesantes históricamente, con negocios siendo reportados entre 10 y 15 dólares abajo de la cotización de mayo 2019. Un número que no es común ver en esa época del año, históricamente hablando, ¿no? Estamos todavía en abril para mayo y ya tenemos un número relativamente agresivo de la parte de los compradores, pero por otro lado entra también la cuestión de la industria, la apertura para la importación temporal en Argentina, con la gran mayoría de la soja exportada en los puertos paraguayos yendo para este destino para moler en Argentina y volver al mercado como aceite y harina. Permite un mejor valor, así como las industrias locales agregan un gran valor a la mercadería. Esta importación temporaria que se dio en Argentina está agregando este valor, que los márgenes allá adelante también son interesantes, luego de por lo menos 2 años donde la industria venía con márgenes bastante justos y trabajando bastante apretado. Entonces vemos ahí un avance ya en la comercialización para el año que viene, que posiblemente se irá dándose en las próximas semanas dependiendo cómo se porte el mercado. Tenemos un mercado para el año que viene invertido a la situación actual. Tenemos la soja actual más valorada, principalmente por las cuestiones en Argentina, ¿no? La quiebra de zafra en Argentina. Entonces eso genera ahí un poquito de conflicto en las cotizaciones. Las cotizaciones para el año que viene van a depender mucho más de cómo venga ahora las cuestiones en Estados Unidos, cómo se pueda dar la siembra y el desarrollo de la zafra ya hasta septiembre, ¿no?